La historia que vamos a relatar hoy tiene que ver con la capital federal, con la ciudad de Buenos Aires, con Buenos Aires, la historia de Buenos Aires y cómo finalmente llegó a ser capital de la Argentina. Antes de empezar el relato histórico, dos o tres datos de la realidad actual sobre qué es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en el contexto de todo el país. La población, números redondos, no exactos del todo, pero números redondos que permiten interpretar el sentido. La población de la ciudad de Buenos Aires, según el último censo nacional, es de casi 3 millones de habitantes. La población del Gran Buenos Aires oscila en ese censo entre 9 a 14 millones, según hasta dónde se extienda el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de 15, 16 millones, 17 millones de habitantes en el radio de la capital federal y el Gran Buenos Aires, en una población total del país que no ha llegado todavía a los 44 millones de habitantes. Si nosotros pensamos que el radio geográfico de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados, y el de la Argentina es 2.800.000 kilómetros cuadrados, tenemos ante nuestros ojos, un claro conflicto. Prácticamente casi la mitad de la población vive en 14.000 kilómetros cuadrados, mientras la otra mitad vive en 2.800.000 kilómetros cuadrados. Esto se lo ve fácilmente cuando se habla de la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. La Argentina tiene aproximadamente medio habitante, un poquito más por kilómetro cuadrado, y la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires tiene más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una situación muy, muy difícil que atraviesa nuestro país hoy. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Vayamos al principio de todos los principios. En 1536, una expedición española, 1492, Colón había caído acá en América sin saber dónde estaba. Para 1536 la mirada sobre América no era total, pero era bastante más completa. Una expedición española llega al Río de la Plata con el objetivo de instalar un poblamiento aquí en el Río de la Plata. Estaba dirigida por don Pedro de Mendoza. Mendoza se instala, aparentemente pareciera ser, en la zona del Bajo, en la zona del Riachuelo, ahí cerca de lo que hoy es Plaza Ledesma, una zona bastante difícil para vivir. En realidad no crea ninguna ciudad, hace una especie de 4 o 5 ranchos protegidos por una empalizada de palo y no más que eso. La población aborigen de esta región es una población de cazadores-recolectores en condiciones de dificultad, y digo en condiciones de dificultad porque esta no es una zona que abundaran los animales grandes, ni tampoco hubiera tanto fruto para poder recoger, son los querandíes. Y Mendoza, establecido acá en Buenos Aires, le va a exigir a los querandíes que los provean de alimentos. Los querandíes proveen de alimentos, entregan todo lo que tienen. Claro, Mendoza había venido con 1.500 hombres, digamos que era demasiada gente para abastecer. Al poco tiempo ya no quedan más alimentos. Mendoza reclama a las poblaciones aborígenes que entreguen más alimentos que ellos no tienen, y esto va a llevar a un hecho violento, que es la matanza de una gran cantidad de aborígenes por los españoles a orillas de un río, el río Matanza, justamente, que tenemos hoy. Luego de eso, los aborígenes prenden fuego a este rancherío que había acá y se van hacia el interior del país, se pierde todo el contacto con ellos. Aislado, sin posibilidad de alimentación, de sostenimiento, Mendoza vuelve a España a él, y los conquistadores que han quedado acá resuelven trasladar la población más hacia el norte por el río Paraná, río Paraguay, hasta otro poblado que habían fundado también, que era Asunción, donde las condiciones de habitabilidad eran mucho mejores. De esa manera, digamos, Buenos Aires queda deshabitada, queda aislado y deshabitado. Para 1580, un español que regresa desde Asunción, Juan de Garay,
seguido por unos 200 mestizos, en realidad uno diría paraguayos hoy, se les llamaba mancebos de la tierra, vuelve a esta región y funda, y ahora sí definitivamente, por segunda vez y definitivamente, la ciudad de Buenos Aires. Ahí ya tenemos sí a la ciudad de Buenos Aires establecida, que aclaremos, si bien hay todo un proyecto de desarrollo, es un lugar absolutamente periférico y secundario para el Imperio Español, no es una zona donde abunde alguna riqueza de las que en ese momento España buscaba. Su único objetivo en realidad en ese momento era frenar la expansión portuguesa hacia el Río de la Plata, que desde la zona de lo que hoy es Brasil venía realizando. Pero esa situación periférica y secundaria de esta pequeña ciudad de golpe va a cambiar en 1776, cuando por razones políticas y estratégicas la corona española resuelve dividir al virreinato del Perú, que abarcaba toda América del Sur, en 3 virreinatos. Uno de ellos, el virreinato del Río de la Plata, que integraba rápidamente en general los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, el sur, un pedacito del sur de Brasil y gran parte de Chile, todo el norte de Chile. Y coloca como capital de ese nuevo virreinato a la ciudad de Buenos Aires. Y esto ya es otra cosa. El virrey, había 4 virreinatos en toda América, el virrey, uno de los 4 virreyes, va a residir en Buenos Aires. Esto ya empieza a cambiar la situación, ya no estamos hablando exactamente de lo mismo. Y como un agregado a esto, el gobierno español, por problemas económicos, resuelve terminar todo un sistema de flotas que hacía por caminos medios raros y resuelve abrir el puerto de Buenos Aires a el comercio español. Ustedes piensen que de España a Buenos Aires hay un trayecto, ahora de España a Centroamérica, de Centroamérica por el Pacífico hasta Perú, de Perú a Buenos Aires hay otro trayecto. Los costos no tienen comparación entre ellos. ¿Cuál es el resultado de esto? Prácticamente todo el comercio del sur de América del Sur se traslada a Buenos Aires. Buenos Aires deja de ser esa pequeña aldea sin importancia y se convierte en una ciudad muy importante. Tanto es así, que el 25 de mayo de 1810, quienes realizan el comienzo de ese movimiento que va a concluir con el nacimiento de la Argentina, son justamente los porteños.